Gracia y paz de nuestro Señor Jesús con ustedes. Vamos a Gedeón, por favor, a ver este hombre en la historia de los jueces. Gedeón en el capítulo 6. Vamos a ver 3 capítulos, del 6 al 8. Se refiere a lo que el Señor manifiesta a través de la vida de Gedeón. Vamos a Jueces 6. Jueces capítulo 6 y leo una porción de la escritura. Jueces capítulo 6, versículo 7. Dice así la santa palabra de nuestro Dios. Cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo: Así dice el Señor Dios de Israel: Fui yo el que los hice subir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. Los libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos sus opresores. Los desalojé delante de ustedes, les di su tierra y les dije: Yo soy el Señor su Dios. No temerán a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero no me han obedecido. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abieserita y a su hijo Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: El Señor está contigo, valiente guerrero. Amén y amén. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por tu palabra. Señor, ciertamente como este Gedeón, Señor, estábamos nosotros totalmente bajo opresión con nuestros enemigos. Estábamos simplemente en la miseria, huyendo, Señor, y viviendo totalmente desconociendo para lo cual tú nos has creado. Y ciertamente enviaste a tu ángel mensajero. Por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, trajiste buenas noticias a nuestra vida y nos manifestaste, Señor, que no estábamos para estar huyendo, sino para ser del ejército tuyo, Señor, enfrentar toda obra del maligno en el poder de tu Espíritu Santo y por la gracia que nos has concedido en Cristo. Señor, levanta en cada hombre de esta congregación realmente valientes guerreros, Señor, que se opongan a toda obra del maligno en el poder de tu Espíritu, Señor, porque para eso fuimos creados, para ser luz del mundo y sal de la tierra en el poder de tu gracia. Te damos gracias por este tiempo. Sea tu bendición para cada varón y para cada familia de estos varones de esta congregación de los santos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gedeón, en un momento de la historia del pueblo de Israel, era este hombre, este joven. Y este joven estaba haciendo lo que le correspondía, estaba trabajando con el trigo, acomodando los graneros en el granero, en una época de opresión y de enemistad, donde los enemigos del pueblo de Dios oprimían al pueblo de Dios. Y estaba ahí, dice en el texto, estamos en Jueces capítulo 6, verso 11, vino el ángel del Señor. Cuando habla aquí del ángel del Señor, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, inclusive lo vimos en detalle en el libro de Éxodo que hemos estado estudiando, cuando en Éxodo capítulo 3 el ángel del Señor se apareció en una zarza ardiente. Vimos también cuando nos referíamos a Manoa, este hombre también cuya obra también fue el dirigir a su hijo Sansón. Y también vimos cómo este ángel del Señor no era otro menos que nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, en una teofanía. Ya hablamos acerca de lo que es la teofanía, que es la presencia misma de Jesús en lo visible, y se le menciona como ángel del Señor. Y esa es exactamente una de esas ocasiones, de esas teofanías.
Y el Señor se le aparece, dice aquí que vino el ángel del Señor en versículo 11, y a quien, a Gedeón, y el ángel del Señor lo encuentra, verso 11 a la mitad, dice, estaba sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. O sea, nos encontramos con este joven, con Gedeón, haciendo la obra, está trabajando, no está flojo, no está sin hacer nada, está trabajando, está siendo responsable con las actividades que le tocan como hijo. Y el ángel aparece, versículo 12, y le dice, el Señor está contigo, valiente guerrero. O sea, vean cómo el Señor a Gedeón, la presentación es, el Señor está contigo. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos percibiendo aquí directamente en esta manifestación del Señor a Gedeón? Ok, está revelándose el Señor y le está, ¿qué? Le está concediendo la gracia de poder verlo directamente, y no solamente la gracia, porque se le está revelando, como a ti y a mí se nos apareció cuando menos pensábamos en querer estar delante del Señor. Y estamos viendo que se le aparece, se le revela, y no solamente eso, sino que además le dice el propósito, le habla del propósito para su vida. Le dice, el Señor está contigo, y ahora le dice, valiente guerrero. Ahora, obviamente vemos la respuesta de Gedeón, que él a sí mismo no se veía, y lo vamos a seguir viendo esto, obviamente que no es así. Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? Lo primero que hace Gedeón es cuestionar. O sea, eso es típico. La carne se niega a recibir la gracia. La carne se niega a recibir la gracia o cuestiona la gracia. No lo sé ustedes, caso de ustedes, particularmente muchos meses me preguntaba yo a mí mismo si realmente había conocido la gracia, si realmente eso que había sucedido en mí era la salvación, era el haber dejado el pecado. Muchas veces, no sé cuántas veces tuve esa inseguridad. ¿Por qué? Porque es tan grande, es tan maravilloso el ser liberado del pecado, es tan grande, sientes que obviamente te quitan un peso de encima tan grande, que no puedes creer que fuera posible, menos tú, cuando uno conoce obviamente en lo que el Señor le ha permitido ver, la grandeza de su maldad. Estoy hablando, mis 33 años, obviamente para mí era una cosa que no era la persona menos indicada para ser revelada, que el Señor revelara su gracia. Y esto Gedeón lo primero cuestiona, o sea, bueno, entonces si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? En el caso de Gedeón particularmente, diferente a lo que estaba comentando de mí, Gedeón lo que dice es, bueno, porque estamos en desgracia, porque estamos así en la miseria, porque estamos oprimidos por los enemigos, si es que el Señor está con nosotros. Entonces, típico, repito, cuestionar la gracia. ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Otra vez, ¿qué está diciendo? No creer, o sea, está hablando, está haciendo con una fe tan frágil, tan débil. O sea, todas las maravillas que nuestros padres nos han contado, ¿dónde están? ¿No nos hizo el Señor subir de Egipto? Obviamente le habla a Gedeón al ángel diciendo de la historia del pueblo de Israel. Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Entonces, Gedeón lo que hace es, estamos en esta situación tan terrible, ¿por qué? Porque el Señor así lo ha querido. Porque el Señor nos dejó y porque el Señor nos entregó con nuestros enemigos. Ahora, ¿esto es cierto? Sí, es cierto. Pero sin embargo, así Gedeón lo está expresando más como una amargura de corazón y como un reclamo, que como un reconocimiento de qué, de lo que vimos en el versículo 10. En la última porción del versículo 10 lo leímos cuando empezamos esto. Dice que el pueblo no obedeció a ese Dios que los liberó de Egipto, no lo obedeció. Y por cuanto no lo obedeció, les fue entregado a sus enemigos, mis amados hermanos. Gedeón, repito, está con una fe tan frágil, tan débil, y está cuestionando la obra del Señor en su vida. Sin embargo, la gracia de Dios prevalece. No hay, cuando el Señor llama a un hombre
que está en cadena de pecado, en opresión y sin fe, no hay incrédulo que se le resista, no existe. Anoche hablaba yo con un incrédulo que durante 40 años que tengo conozco de más tiempo, pero por 40 años siempre manifestó su ateísmo, y en esos 30 años y medio siempre abiertamente me decía, préstame tu Biblia, y podía maldecir la Biblia, y podía maldecir a Dios. Y anoche hablaba con él, y fíjense nada más, una persona de 92 años, ya lo he dicho, un tío mío médico, y que cuando tuvo un infarto, a pesar de que siempre ha maldecido el nombre del Señor y la Biblia y todo, sin embargo, cuando tuvo un infarto, y cuando ese infarto que tuvo este año, cuando llegué al hospital a los 2 días de este evento, y lo primero que me dijo cuando me vio fue, gracias a Dios la libré. En la muerte hasta el más ateo se vuelve creyente. Eso fue hace meses. Ahora, ¿qué tuvo anoche? Ayer tuvo un evento cerebral, y ayer no conocía a nadie. A sus hijos no los conocía, a nadie lo conocía, y entonces mi prima, la hija de él, me habla y me dice, oye, mi papá pasó esto, y demás, y no sé, y no conoce a nadie, no me reconoce a mí como su hija, no reconoce a nadie, y le dije, ok, pásamelo, quiero hablar con él, y me lo habla, y le digo, ¿sabes quién soy? Sí, eres Beto, mi hijo, el doctor, y todo. Entonces le dije esto, y empecé a cuestionarlo de él, y empezamos a hablar como si él no tuviera nada, cero. O sea, tuvimos una comunicación directa, y él, hasta ese momento, él estaba totalmente extraviado con la hija que vive y todo. ¿Por qué? Simplemente la gracia de Dios. Y pude hablar con él, le pude explicar lo que le pasó en su cerebro, pudimos hablar en términos médicos, puesto que es médico, y pude darle la ayuda médica. Sin embargo, es Cristo y es el Señor solo, la misericordia de Dios que una vez más le deja vivir. Pero él ya este año reconoció la gracia de Dios. Ese día en el hospital con el problema del infarto, pude orar con él y todo. Y bendito sea el Señor, no importa cuánto tiempo hayas vivido lejos. Gedeón estaba en la condición más miserable, con la opresión de los enemigos, pero sin embargo, aquí tiene la presencia de Dios. Y entonces el Señor le dice en el versículo 14, cuando está cuestionándole todo al Señor, el Señor lo miró, versículo 14, y le dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de las manos de los madianitas. O sea, el Señor no responde a los cuestionamientos que le hacen, simplemente le ordena, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de las manos de los madianitas. ¿Por qué? Porque lo digo yo. ¿Acaso no te he enviado yo? O sea, la gracia del Señor pesa por de quién proviene. La gracia del Señor es poder porque proviene del Todopoderoso. O sea, nosotros, repito, por muy ateos, por muy débiles, porque nuestra fe sea muy fluctuante, por las condiciones que estemos viviendo, en tanto que la gracia de Dios no sea dada, no nos vamos a poder oponer a ello. Y le dice, porque te lo digo yo, te he enviado yo, versículo 15. Él respondió, Señor, ¿cómo libraré a Israel? ¿Qué pasa? Estamos viendo exactamente la misma escena. ¿De quién? Estamos viendo la escena de Moisés cuando estaba cuestionando al Señor, porque era tartamudo, porque se sentía muy débil por todo lo que le había pasado, etcétera, etcétera. Mis amados, nuestro pasado fuera de la gracia no cuenta para el Señor. Yo pude cuestionar muchas cosas en un principio, pero ahora estoy, después de 30 años y medio, estoy plenamente convencido de mi realidad, que es eterna en Cristo. No importa lo que hayamos vivido, no importa cuán grande enemigo, si fuimos el más grande enemigo del Señor, la gracia es mayor. La gracia va a romper todo obstáculo que tú quieras poner. Cuando el Señor te llama, tú te arrepientes, reconocerás tu pecado, porque creerás realmente que Jesucristo en la cruz lo que hizo fue cargar con tus pecados y pagar por ellos. Y es entonces que nosotros somos liberados de esa condición de miseria, como lo estuvimos viendo ahorita en el Catecismo de Heidelberg.
Y ¿cómo voy a librar yo a Israel? Cuestiona Gedeón otra vez con sus dudas. He aquí, mi familia es la más pobre en Manasés. Ahora, cuestiona y dice, somos pobres. Mi familia es la más pobre de todas las familias. Mis amados, ciertamente nuestra condición es en pobreza, en miseria, porque no tenemos nada. Pero la gracia del Señor son riquezas espirituales para todos los que hemos creído en Él. Entonces no necesitamos sino solo la gracia, porque de la gracia del Señor depende todo. Primeramente, el favor de Dios ya está. Delante del Señor ya tenemos su favor. Y si tenemos el favor del Señor, lo tenemos todo. Sí. El que no escatimó ni a su propio Hijo, como dice la palabra del Señor en Romanos 8, el que no escatimó, el que no retuvo ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Claro, todas las cosas implican no solo lo que requerimos para madurar y crecer en el Señor y en la gracia, sino también implican las pruebas de nuestra fe y las opresiones y las aflicciones que necesitamos pasar para ver manifiesta el brillo de su gracia. Y eso es lo que estaba pasando con este. Yo soy el menor de la casa de mi padre. O sea, él ponía condiciones. Somos pobres, yo soy el menor. Pero el Señor le dijo, versículo 16, ciertamente yo estaré contigo. ¿Se fijan cómo una y otra vez el Señor afirma, ciertamente yo estaré contigo, mis amados hermanos? Cuando uno reconoce y llega al punto de quiebre, donde uno reconoce realmente que lo que ha hecho es simplemente, inclusive como creyente, ser un creyente fluctuante, ser un creyente que ofende, ha ofendido el nombre del Señor. Sin embargo, a pesar de todo esto, la gracia del Señor prevalece. Vamos a pecar contra Dios, aún siendo creyentes, ciertamente, porque somos infieles, pero Él permanece fiel. Pero llega un momento, obviamente, que ya no vamos a estar buscando pecar, sino vamos a estar buscando diariamente vivir en el temor de Dios. No cuestionar nada de Dios. Este hombre apenas acaba de conocer la gracia. Por eso está cuestionando. Pero obviamente, conforme avanza, no podemos tener ya 3 años, 5 años en el Señor, 10 años en el Señor y seguir siendo igual de niños fluctuantes. Nos vamos a convertir como la iglesia de Corinto, que ya tenía años y el Señor les habla carnales, o como el escritor de Hebreos les dice también, ustedes todavía quieren seguir tomando lechita cuando ya deberían de comer carne. Mis amados varones del Señor, esforzados y valientes guerreros del Señor, del ejército del Señor, basta ya de ser niños. Crezcamos en el conocimiento de Dios y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos y estamos en los últimos tiempos y la iglesia del Señor es un ejército de contracultura, porque nuestra conciencia es que el reino de Dios se está estableciendo en la tierra, en todos los países del mundo a través de la iglesia, y llegará el momento que el mismo Señor y Rey de todos los reyes de la tierra se vendrá y se manifestará y obviamente establecerá el juicio para todos y el reino del Señor será para siempre y el enemigo será totalmente derrotado. Pero en tanto nosotros somos como este Gedeón. Versículo 16, dice, ciertamente yo estaré contigo, la promesa de su presencia, yo estaré contigo. Recordemos esto, somos un pueblo de ¿qué? Ya les he dicho esto otras veces, somos un pueblo del pacto. O sea, somos pueblo del pacto. ¿Por qué? Porque el pacto del Señor no es nada más en Abraham. En Abraham tenemos el pacto con los gentiles de todas las familias, de todas las naciones de la tierra. Pero desde el principio, antes de que estuviera la ley, estamos bajo el pacto de la gracia. ¿Por qué? Porque en Génesis 3:15 el Señor claramente prometió que iba a traer una simiente de él para aplastar la cabeza de Satanás. Y eso implica no solamente la cabeza, que es Cristo, sino el cuerpo de Cristo, que es la iglesia aquí en la tierra. Y repito, yo estaré contigo. Si somos el pueblo del pacto, entonces nosotros tenemos que estar, que tenemos sus promesas aseguradas. Y si tenemos sus promesas aseguradas, también tenemos todo su poder. Poder, las 4 P's. ¿Se acuerdan que les he dicho las 4 P's? Poder, ¿por qué? Porque Él es toda autoridad. Y por último, si tenemos todo su poder, también tenemos su presencia.
Pacto, promesas, poder y presencia es algo natural en el creyente. El problema es que nuestra carne, cuando nos metemos en las cosas de la carne, obviamente todo esto se borra y dice, no, no es cierto, me estoy engañando a mí mismo. La gracia es suficiente. Y Gedeón dijo, y dice versículo 16, no solamente le dice, yo estaré contigo, la promesa de que iba a estar, ¿y qué? Derrotarás a Madián como a un solo hombre. Le da otra promesa. Yo estaré contigo, pero aparte vas a triunfar en esta batalla. En esta batalla contra los madianitas vas a triunfar. Amados hermanos, nuestra confianza, repito, debe estar en el Señor y en sus promesas. Este mundo está totalmente hecho un desastre. Ayer escuchaba una encuesta que se hizo con jóvenes. ¿Cómo se llaman los jóvenes últimos de esa generación? ¿Saben cómo se les llama? Generación Z. Estaba haciendo entrevistas, oí las entrevistas con los jóvenes. Un buen número de jóvenes se entrevistaron. ¿Saben una cosa? Nada más resultados ahorita de jóvenes, de cómo piensa la juventud. El 20% que les preguntaron, ¿eres hombre, eres mujer o sexo indeterminado? 20% jóvenes adultos. Jóvenes adultos, generación Z. 20% no sé lo que soy. No me puedo declarar ni hombre ni mujer. Entonces eres, simplemente no tengo sexo. 20% ahora. 20% ahora. 20% de generación Z 40% de generación Z dice, prefiero tener mascotas o tener hijos. 40% de generación Z, prefiero tener mascotas que hijos. El 20% de la generación Z, 20 de cada 10, no creen en absoluto en la familia. No creen en absoluto en la familia. Mis amados hermanos, ¿dónde estamos? O sea, estoy hablando de realidades de aquí de México. No estoy hablando del mundo, estoy hablando de aquí de México. Lo hizo el periódico en el noticiero fue en un noticiero. Entonces, ¿sabe una cosa? Estamos en unos tiempos de guerra. Y la juventud, o sea, cuando de repente Carlos Daniel me habla por teléfono, tiene 16 años y me dice, oiga, ustedes, y este joven de 16 años me habla buscando al Señor en su casa. Nadie conoce al Señor, pero este hombre, porque es un hombre de 16 años, aunque no sea todavía mayor de edad, sin embargo, la gracia del Señor se le reveló a él. Cuando Pablo me habla a los 14 años de edad, Pablo, el Pablito que lo conocemos, cuando me habla a los 14 años quiere hablar conmigo y todo, cuando nadie tampoco de su familia está caminando en el Señor. ¿Sabe una cosa? Me maravilla que la gracia del Señor hace lo imposible, no importa cómo se llame la generación, pero hay una generación eterna, hay gedeones eternos, somos llamados a ser parte del ejército del Señor y vamos a ir en contra de toda obra del maligno con la gracia y el Señor estará siempre con nosotros. Y debemos de estar atentos, repito, ¿a qué? A que nosotros somos la generación que va adelante y necesitamos ver dónde están los soldados que el Señor sigue llamando hasta que Él llegue, porque la iglesia, repito, es un ente viviente y eterno. Pero además somos un ejército y este es un mundo donde hay batalla y son almas las que se están negociando. Versículo 17, Gedeón dice esto, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú el que hablas conmigo. Fíjense bien, ok, está bien ya. Estoy entendiendo que es la gracia tuya, que no soy yo, que no son mis fuerzas, que no es mi conocimiento, que no es nada mío, es la gracia. Hasta aquí lo reconoce ya ahora sí Gedeón, es la gracia. Ok, ¿me puedes dar una prueba de que esto es real, de que no estoy soñando, de que no me pellizco? ¿Y qué le pide? Por favor, puedes hacer este vellón, aquí está este vellón, puedes hacer que durante la noche que viene la humedad, puedes hacer que se moje solamente el vellón y que todo el terreno esté seco alrededor del vellón. ¿Y qué pasa? En la mañana amanece, agarra el vellón y lo exprime y saca toda una taza de agua, un tazón de agua. Y todo alrededor del vellón seco. Le responde. Y todavía después de eso, ¿qué es lo que vemos ahí? En el versículo 22. Al ver, en el versículo 19, en el 17 le pide la señal, muéstrame una señal. Y luego le dice en el versículo 18,
te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y el Señor le dice en el versículo 18, me quedaré hasta que vuelvas. Gedeón entró, preparó un cabrito y pan sin levadura de una efa de harina, puso la carne tal, y se los presentó. Ahora, en el verso 19 vemos un acto. ¿Cuál es el acto? Prepara su ofrenda. Es un acto de adoración. ¿Por qué? Porque reconoció que era el Señor y que era su gracia la que estaba él siendo manifiesta, le estaba siendo manifiesta la gracia del Señor. Por eso viene y quiere ofrendarle, adorarle. Versículo 20. El ángel le da instrucciones, toma la carne, toma el pan, ponlos así. Versículo 21. Entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano, tocó la carne y el pan sin levadura. Subió fuego de la roca que consumió la carne y el pan sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Al ver Gedeón que era el ángel del Señor, de pronto ve, ¡pium!, se consume la ofrenda, el fuego sube. ¿Y qué dice? Al ver que era el ángel del Señor, o sea, hasta entonces todavía seguía dudando. ¡Ay de mí, Señor Dios! ¿Se fijan? ¡Ay de mí, Señor Dios! ¿A quién le suena? A Isaías, capítulo 6, ¿se acuerdan? Cuando dijo, es pobre de mí, o sea, el hombre de labios inmundos, voy a ser consumido, porque he visto al Señor. Miren, mis amados, son hombres que Dios les concedió la gracia de verlo directamente al Señor. Dice, pero ahora, porque ahora he visto al ángel del Señor cara a cara, eso dice el versículo 22, cara a cara. ¿Quién vio? A Jesús en el Antiguo Testamento, ¿ok? Versículo 23, y el Señor le dijo, paz sea contigo, no temas, no morirás. ¿Se acuerdan del término o el nombre de Dios? Más que término, el nombre de Dios, Shalom. Aquí se manifiesta, paz sea contigo, Shalom, el Dios Shalom, el Dios de paz. No temas, no morirás. Y Gedeón edificó un altar, le llamó, el Señor es paz. El Señor es paz. Ok, entonces hasta aquí simplemente vemos. Tenemos a un hombre como cualquiera de nosotros. Tenemos circunstancias en la vida de ese hombre que son totalmente adversas. Opresión. Su carácter está debilitado totalmente. Es muy trabajador, ciertamente. Pero viene de una familia muy pobre, de condición muy humilde. Pero ¿saben una cosa? Eso no es obstáculo para que la gracia de Dios se manifieste. La gracia de Dios se manifestó a un hombre tan capaz como Pablo, que tenía una gran educación teológica, como también lo hizo con un Juan, que era pescador. Para el Señor el Señor no hace acepción de personas. El porque uno tenga preparación y otro no lo tenga, no lo hace. La gracia de Dios es suficiente. El conocimiento de Dios es eterno y su sabiduría solo Él. Y obviamente el Señor a ti y a mí nos llamó. Y repito, si estamos aquí, es porque el Señor nos ha manifestado primeramente que Él es santo y nosotros pecadores. Y la primer gracia y la más grande gracia que pudimos ver es cómo es posible que a un pecador como a mí se me aparezca el Señor hablándome a través de su palabra. Eso fue lo que el Espíritu Santo nos trajo a convicción de pecado, justicia y juicio, y nos trajo a una fe, convicción de que Jesús realmente pagó por nuestros pecados y lo hizo para arrepentimiento de nuestros pecados. ¿Y qué fue lo que hicimos nosotros? Simplemente a partir de entonces, no solamente ofrendamos y levantamos ofrendas al Señor, en todos los sentidos, nuestra vida la queremos ofrecer al Señor, pero ¿saben una cosa? Nosotros, es lo que nos dice en Romanos 12, versículo 1, por la misericordia que hemos recibido del Señor, ofrezcamos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Él, porque Él es el motivo de nuestro culto racional. Vamos a seguir viendo la segunda parte de la vida de Gedeón, si Dios nos concede vida el próximo domingo, pero sí quiero que meditemos esto. Esta inseguridad que a veces tenemos, o estas dudas que a veces, flaquear de pronto en la fe, puede pasar en cualquier momento de la historia de un verdadero creyente. Pero sin embargo, repito, el Señor vuelve una y otra vez a manifestarnos gracia sobre gracia. Y el Señor lo es todo. Descansemos en Él
porque el Señor nos ha librado del poder del pecado en nuestras vidas y del poder de la muerte. Y Él ha derrotado a nuestros adversarios. Vamos a orar y que Dios nos haga manifiesta la gracia que hemos recibido cada uno de nosotros en nuestras casas, en nuestras familias y obviamente en nuestros trabajos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por Jesucristo, gracias por tu Santo Espíritu con el cual hemos sido sellados para el día final y gracias te damos, Señor, que primeramente en nuestras casas tú también quieres hacer la obra y manifestar que somos verdaderos hombres tuyos, sea como en el caso de los jóvenes que todavía están en casa como hijos, Señor, con un corazón realmente sujeto a los padres, pero sin embargo sujetos por encima de ellos a tu paternidad, porque eres el Padre eterno, su autoridad mayor. Y Padre, también por los hombres casados que tienen poco de estar casados, sabemos que necesitan, todos necesitamos de tu gracia para que se haga tu voluntad y no la nuestra. Y para aquellos que ya tenemos tiempo, Señor, también en todo momento, que seas tú en nosotros la esperanza de gloria para muchos. Padre, concédenos también el servirnos unos a otros dentro del cuerpo de Cristo en la iglesia y para que nosotros mismos seamos para alabanza y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas y te damos gracias, Señor, porque eres un Dios de gracia que nos tiene como pueblo del pacto con el poder de tus promesas y de tu autoridad y con tu presencia con nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén.